del lado de quienes defendían las posiciones democráticas, las posiciones antifascistas. Así inició su actividad, siendo estudiante secundario y después estudiante universitario. Destacado como estudiante, destacado como profesor. Muchos de los que están acá han sido compañeros, primero discípulos y después compañeros como docentes y como egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que lo tuvo y lo tiene como uno de los profesores más destacados. Destacado por su aporte desde el punto de vista científico y destacado por haber asumido siempre posiciones en defensa de un proyecto nacional en la Argentina. Ha tenido que sufrir en distintos periodos la persecución y lo que significa la discriminación por las ideas y por las posiciones académicas y en materia de la economía y de las posiciones nacionales, y en mi generación ha tenido una importancia muy grande, porque justamente en la recuperación de la democracia el contador Trever era una referencia para los estudiantes universitarios en general de esta universidad y muy particularmente de la Facultad de Ciencias Económicas, donde el Centro de Estudiantes organizó en esa época una de las, si no me equivoco, una de las primeras cátedras paralelas que se organizaban en la Universidad Nacional, justamente tratando de llevar adelante una democratización de la universidad. Fue director del Banco Central en ese periodo de reconstrucción de la democracia en Argentina. Ha tenido una importante presencia y participación en los medios de comunicación masiva de nuestra ciudad y ha sido fundador y es miembro del grupo Fénix, que también en la Argentina de comienzos de este siglo fue una referencia sumamente importante en un momento de ideas donde la hegemonía neoliberal se imponía no solamente en el ámbito académico, sino en el mundo político y social. Por todas estas razones, para nosotros es de una enorme importancia presentarlo al contador Trever y que exponga punto de vista para Nuevo Encuentro, para este espacio político que estamos construyendo nacionalmente y que estamos construyendo en nuestra provincia y en nuestra ciudad. El pensamiento y la acción de Salvador Trever es justamente una referencia. Por toda esa contribución, por todo lo que significan sus enfoques, lo que significa su análisis de la economía, su análisis de la realidad nacional y el análisis de la realidad provincial. Para nuestra construcción programática es una referencia y por eso esta actividad que hacemos hoy, y ahora sí, queda presentada la actividad y bueno, el motivo principal, lo repito, es lo que dije al comienzo, es escucharlo y hacer esta actividad, escuchándolo y participando todo del análisis y la exposición del contador Trever. Yo debo confesar que a mí no me gustan las presentaciones, porque resulta que las presentaciones siempre vienen adornadas, se cantan loas, falta solo que diga sean eternos los laureles, que supimos conseguir. Y después de decir todo eso lo dejan solito frente al auditorio. Entonces la expectativa, el compromiso y el esfuerzo que hay que hacer es mayor, o si no, cada uno se va con una opinión bastante desagradable, por lo menos del presentador.
Esta es la primera observación. La segunda frustración es que cuando me dijeron la fecha, yo dije, bueno, voy a tener abundante material porque los candidatos ya habrán estudiado y van a exponer sobre la economía de Córdoba muy fundadamente. La verdad, me la tengo que arreglar solo. Porque como yo no prometo nada y me circunscribo al análisis objetivo, no solo eso, sino como está en discusión toda la fuente estadística, ustedes habrán visto que además del INDEC, ahora están discutiendo si Santa Fe creció más o creció menos, como si que se crezca más o menos que la nación fuera una lacra, o sea, un mérito. Pero no se analizan los problemas. Entonces voy a tratar con mucho cuidado, en la medida de lo posible, solamente utilizar fuentes de las que se llaman insospechables. La primera, diría, referirme a que Córdoba, de acuerdo al censo de octubre del año pasado, tiene 3.305.000 habitantes, que es el 8,24% de la población mundial, de la población argentina. Podremos considerar que es mucho o que es poco, es casi la 13ª parte de la Argentina. Y el producto geográfico cordobés lo voy a deducir de las estimaciones que ha hecho el Banco Mundial y no el INDEC. La economía de Córdoba, desde el 2004 al 2010, se redujo con respecto a la nacional de 8,24%, casi lo mismo que la población, a 7,83%. Esto se debe no a que dejó de crecer, sino que, espero que mañana no me salga un desmentido, creció a un ritmo menor que el de la economía global argentina. Si dos autos parten del mismo lugar, uno a 100 kilómetros y otro a 80, al cabo de una hora la diferencia es de 20 kilómetros. Bueno, eso ha sucedido con Córdoba y en menor medida, pero también con Santa Fe, aunque el gobernador Wiener no quiere aceptarlo. Córdoba tiene una economía muy diversificada, probablemente la más diversificada del país, pero prevalentemente el sector agropecuario cubre 1/5 del Producto Bruto Geográfico. Entonces, obviamente, es 22%, el sector es muy importante. Córdoba integra la región pampeana
con una parte de su provincia, la sureste. En cambio, el resto del territorio, excluyendo la parte serrana, corresponde a lo que en Argentina se llama la pampa semiárida. ¿Por qué? Porque los ciclos pluviométricos en la parte de la pampa húmeda son de más de 600 milímetros por año, y en la parte de la pampa semiárida están por debajo de ese nivel. Su máxima expresión productiva es la soja en el área de este sector. Lo que quiere decir que hace poco que asumió una importancia de este nivel. Porque la soja en la Argentina data de la década de los años 70, en el siglo pasado. En 1975, la producción nacional de soja era de apenas 750.000 toneladas, todo el país. En el año 2002 pasó a 30 millones. Y en el año 2008 asumió el nivel más alto, llegando a 54 millones y medio. Las cosechas posteriores, salvando el año 2009, que es el de crisis mundial y que bajó la demanda, se mantiene en el nivel de 50 millones. Y Córdoba aporta cuarta parte de la producción de soja. En medidas mucho menores aparece el trigo, que si se explotara racionalmente la soja en el país, debiera generar una producción bastante semejante. Porque la soja afecta la riqueza de la tierra. Y si no se produce rotación de cultivos, al cabo de 10 años esteriliza totalmente la zona de explotación. Entonces, uno de los métodos racionales es combinar la cosecha gruesa, en la que está incluida la soja, en la segunda mitad del año, con la cosecha fina, en la que está el trigo, que ejerce la influencia exactamente contraria. Entonces, la promoción de la producción de trigo, por la que tanto reclama precios la sociedad rural, es la vía más barata de hacer la rotación y mantener la riqueza de la tierra. Aunque no ganaran nada, tendría el enorme mérito de conservar la riqueza de la tierra sin tener que hacer un proceso de enriquecimiento químico. De todas maneras, en esta cosecha, en Córdoba se han implantado poco menos de 700.000 hectáreas, habiendo llegado en los mejores momentos a
implantarse 1.200.000 hectáreas. Es decir, hay un retroceso en lo que se refiere al trigo y es una de las deudas que quedan en cuanto al diseño de la política agraria del país y de Córdoba. En lo que se refiere a otros productos, en Córdoba tiene una mancha en el sur oeste, única en el país, que es la mancha de manicera. Nosotros conocemos General Dehesa y Villa Cabrera y toda esa zona, que en realidad produce el 99% del maní que se produce en el país. El 1% lo produce Salta, pero es uno de los productos, y esto es muy importante señalar, que se transforma y se incorpora valor agregado dentro de la provincia, porque en lo que se refiere al resto de los productos, una de las carencias de la economía cordobesa es que solamente el 12% de la soja y el trigo se incorpora valor agregado. El resto se traslada fuera de la provincia, fundamentalmente con destino a exportación en estado natural y sin agregar producción. La parte que se transforma, que llega al 50% para exportar, se realiza en Santa Fe. De tal manera que en alguna medida nosotros servimos de pie para que en esa actividad se genere mano de obra y valor agregado en la provincia vecina. Y el maní sí se industrializa íntegramente. Una parte, todo aquel en el que el grano es perfecto, sin la menor ralladura, se usa para producir lo que se llama maní confitería. Y los que se descartan de ese destino por no ser los granos perfectos, se orientan a producir aceite. De tal manera que ese pequeño polo productivo, que también tuvo sus vaivenes, porque en el momento de máximo esplendor, esa zona llegó a producir 500.000 de toneladas y ahora está aproximadamente por la mitad. La ola sojera ha hecho abandonar otros cultivos. Entonces, el escenario agrario, solamente con retomar lo que fue 2 décadas atrás, daría un salto extraordinario. Entonces hay que revisar los antecedentes de ese periodo para fijarse metas por lo menos para el próximo quinquenio. En cuanto al sector ganadero, del que tanto se habla y que se adjudica a una mala política del gobierno la liquidación de stock, al margen de advertir que sí, que Córdoba perdió 2 millones
de cabeza de su stock histórico, conviene explicar lo que realmente ha pasado y no lo que Biolcati y Leambías quieren hacer creer. En Argentina la ganadería tenía dos ciclos, uno de cría y otro de invernada. La cría se hacía en campos de menor nivel productivo, con pastos menos aptos y en zonas marginales. Y el proceso de cría, que implica el riesgo del nacimiento y la muerte infantil, porque es bastante elevada, lleva 2 años hasta llevar el animal a 200 kilos. Cuando llega a 200 kilos, pasa a las zonas de invernada, que entre 8 meses y 1 año lo engordan en Argentina hasta 450 kilos. Y digo en Argentina porque de acuerdo a las razas, en Estados Unidos el engorde va hasta 650 kilos, porque son otros las razas que se desarrollan. Y claro, antes estaba dividido criador e invernador. El criador corría todos los riesgos y el invernador recogía la ganancia. Cuando se comenzó a introducir la soja invadió superficies que antes servían para pastoreo. En consecuencia, la cría ya no se puede hacer en las mismas condiciones que se hacía antes. La cría se hace en establo, en feedlot, y tratando que el animal camine poco, porque ahora hay que alimentarlo no con pasto, que era gratis, sino con productos balanceados. Y los productos balanceados son costosos. Consecuencia, si el animal camina mucho, igual que las personas, bajan de peso. Y bajar de peso significa kilos menos y menor ingreso para el productor. Entonces hay que entonces cambia el proceso productivo de la ganadería en función de la reducción de espacio físico y de pastos para el pastoreo suficiente para mantener una población que en su momento era de alrededor de 60 millones de cabezas. Hoy son 10 millones menos. En esas condiciones y con la expansión de la soja, se comenzó a liquidar ganado. Y como los precios internacionales de la carne no eran elevados y los de la soja eran mucho más convenientes, se produjo al cabo de 7 años una caída en el stock que sufrió Argentina de 10 millones y de Córdoba, que son 2 millones. Esto, sin decir por qué, se lo endilga a la política del gobierno. Yo no vine acá a defender nada, pero es un sofisma, es un disparate
o de ignorantes o de sinvergüenzas, pero no es así. El proceso ha sido una alternativa que se ha seguido. Para que ustedes observen lo que sucedió con la soja. La producción argentina de cereales era trigo, maíz y un tercer producto, que, digamos, allá por los años 30 era el lino, que después fue el sorgo. El sorgo se llegó a producir 7 millones de toneladas y Córdoba era el principal productor de sorgo con 3 millones. ¿Por qué? Porque el sorgo requiere poca humedad y entonces en la llanura semiárida podía fructificar con buen rendimiento, alrededor de 3.000 kilos por hectárea. Entonces se le encontró destino agrario que era reditivo para los productores. De todas maneras, con los 3 productos, hasta la década del 70, cuando se introdujo la soja en 1975, había entre 17 y 21 millones de hectáreas dedicadas a agricultura. Y el resto para pastoreo de cría y de invernado. ¿Cuándo era de 21 millones y cuándo era de 17? Dependía de los precios relativos. Y los precios los daban la relación carne-trigo. Si mejoraba el precio internacional del trigo, se tendía a 21 millones. Si eran mejor los precios de la carne, se retiraba 4 millones de hectáreas y eran ocupadas también por la ganadería. El advenimiento de la soja ha hecho que cosecha fina y cosecha gruesa, es decir, en un año agrícola, se cultive en este momento 31 millones y medio de hectáreas. Quiere decir que ha generado en forma estable la utilización de un 50% más de tierra. Y eso uno lo ve incluso en zonas que antes eran de espinillo. En el norte de Córdoba, por ejemplo, cuando uno va hacia Santiago del Estero, ahora ve un manto verde y dice, pero si acá no había nada. ¿Sí? Porque es rentable y porque los requerimientos de la soja no son, en materia de humedad, demasiado altos. Se puede manejar con 500 milímetros anuales y tienen buen rendimiento. Lo que ha bajado es el stock ganadero. Y en esa liquidación que se hizo para darle lugar, mayor lugar a la soja, se la hizo en forma absolutamente irracional, porque no se seleccionó la reducción y se liquidó una mayor producción de vientre que la que aseguraba la reproducción del stock. Lo aconsejable es que no pase nunca de 45% y si es posible menos
la liquidación de vientres, es decir, de las niñas de sexo femenino, porque si no, peligra la reproducción. Y eso sucedió desde 2002 hasta 2008. Consecuencia, hoy es muy importante delinear una política que promueva la retención de vientres dentro del esquema del sector. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. El proceso de aumento, así como el de reducción llevó 10 años, va a llevar 10 años. Lo que quiere decir que el esquema para el sector en esta materia tiene que incluir un programa de mediano plazo con esos objetivos. ¿Y qué es lo que habría que hacer en esta materia? Incentivar la retención. Y en vez de promover rebajas irracionales, apoyar estos procesos. Porque estos últimos días he escuchado que se va a convertir en gratuito la mitad de los servicios que presta la provincia, sin advertir que no tiene con qué. Ya vamos a hablar de la economía del sector público. Consecuencia, hay que seleccionar muy cuidadosamente los objetivos. Y los objetivos, diría, tendrían que concentrarse en la promoción del trigo y en el aumento de la retención ganadera. En lo que se refiere al sector manufacturero, la relación es inversa a la de la nación. En la nación, el sector agropecuario, en su producción original, representa el 8,5% del producto. En Córdoba representa el 22% del producto geográfico. En cambio, el sector industrial, y dentro de él las ramas manufactureras, a nivel nacional representan un 30%. Y en Córdoba representan solamente un 17%. Quiere decir que nuestra provincia está menos industrializada que el conjunto del país. Y esto no siempre fue así. Por allá en la década de los años 50 del siglo pasado, Córdoba fue elegida para convertirse en el polo industrial del interior del país. Por eso se decidió la erradicación de las empresas automotrices, en aquel tiempo Kaiser y Fiat. Originariamente Kaiser era para vehículos y Fiat para tractores. Fiat después cambió su objetivo de erradicación. A mí me tocó discutirlo con el economista jefe de la empresa, porque tenía
un instituto de estudios económicos muy bien dotado.